Buenas tardes, académicos, representantes de instituciones, empresas, compañeros y amigos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta sesión pública solemne de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, coincidiendo con la Semana de la Ciencia que se celebra en Asturias. Como se indica en el programa que todos ustedes ven ahí, va a constar el acto de dos partes. En primer lugar, dar el premio a la contribución científica anual que concede la Academia, y en segundo lugar vamos a hacer la presentación de nuestra revista anual. En la primera parte, que vamos a comenzar a continuación, haremos entrega del premio a la contribución científica anual del año 2023. En el premio pretendemos reconocer una actividad y logros científicos e ingenieriles que se hayan visibilizado y mostrado durante este año. No buscamos reconocer una carrera científica completa, que suele recaer sobre trabajos de varias décadas, sino sobre trabajos y actividades recientes sobresalientes. Precisamente una de las líneas de la Academia es mostrar a la sociedad el valor de las contribuciones importantes a la ciencia y la ingeniería. Gracias a todos ustedes por su presencia, que potencia este reconocimiento que vamos a dar. La segunda parte de la programación de este acto corresponderá a la presentación de la revista anual de la Academia. Se trata del tercer número y sigue la línea presentada en el primero de ellos. Pretendemos que se incluyan trabajos que traten temas muy importantes de ciencia e ingeniería con un enfoque amplio, que sean de interés para titulados diversos y público en general, y también de forma particular que pueda servir de material docente en el bachillerato. Esperamos que se pueda conseguir. En esta segunda parte harán la presentación los 4 autores de los trabajos y le pasaré la coordinación de este acto hasta el final ya a la profesora Cristina Rodríguez, responsable de publicaciones de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Bien, comenzando por la primera parte, la contribución científica anual, la resolución del año 2023 dice lo siguiente. Se ha adjudicado al doctor Santiago Folgueras Gómez, profesor contratado doctor del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo. Se quieren hacer notar sus actividades durante el año 2023 para el progreso del experimento CMS del LHC del CERN en el sistema de Trigger, que puede abrir una nueva ventana a posibles descubrimientos de nuevas partículas en diferentes extensiones del modelo estándar de la física de partículas. La importancia de este proyecto ha sido reconocido tanto por la colaboración CMS del LHC del CERN como por el European Research Council con la reciente concesión de una ayuda ERC Starting Grant para los próximos 5 años. Esta ERC se espera que pueda servir para desarrollar algoritmos de reconocimiento de patrones en tiempo real, microsegundos, usando inteligencia artificial con tarjetas de adquisición de datos de última generación, de cara a la fase de alta luminosidad del LHC, el HLLHC. En Oviedo, a 11 de octubre del 2023, Mario Díaz, presidente de AACI. Santiago Folgueras defendió su tesis doctoral en el año 2015 en la Universidad de Oviedo y tras realizar una estancia postdoctoral en el CERN de 2 años como investigador de la Universidad de Purdue, vuelve a la Universidad de Oviedo, donde es actualmente profesor contratado doctor. A su vuelta, comienza a establecer una nueva línea de investigación dentro del grupo experimental de altas energías centrada en el diseño de algoritmos de reconocimiento de patrones para las mejoras del sistema de Trigger del experimento CMS del LHC del CERN ya mencionado. Santiago es autor de más de 26 publicaciones, ha dirigido o dirige 4 tesis doctorales y ha participado en más de 10 proyectos de investigación de ámbito europeo, nacional y regional. El premiado, doctor Santiago Folgueras, pasará a recoger el diploma correspondiente. Bueno, a continuación nos expondrá algunas de las características principales de su trabajo. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Academia por este reconocimiento, y ahora quería intentar
explicarles de que la línea de trabajo que he desarrollado en los últimos años y en particular este último año en la línea del diseño de algoritmos de reconocimiento de patrones para el sistema de trigger de CMS. Voy a explicar un poco qué es todas estas palabras que a muchos quizás no les suenen de nada, ¿no? Este es el LHC. Es un acelerador de partículas, el más grande jamás construido, 27 kilómetros de longitud a 100 metros bajo tierra. Y con este acelerador lo que conseguimos es acelerar las partículas, protones, a 99,9999% de la velocidad de la luz. Una vez que están a esta velocidad las hacemos chocar dentro de grandes detectores de partículas, ¿vale? Como grandes cámaras de fotos que son capaces de recoger el resultado de esas colisiones, ¿vale? Estos detectores son grandes detectores, son del tamaño más o menos pues de la Catedral de Oviedo o algo así, son máquinas de una precisión impresionante. Con estos detectores lo que hacemos los físicos de partículas es tratar de entender de qué está hecho el universo. Y con los años hemos llegado a la conclusión de que el universo está hecho de estas pocas cosas, estas pocas partículas englobadas dentro de un modelo matemático y de físico que se llama modelo estándar. Con este nosotros podemos predecir las partículas, sus propiedades y cómo interaccionan entre ellos. En realidad, para llegar a esa conclusión, nosotros intentamos utilizar imágenes como la que veis a la izquierda y representamos los datos en unas cosas que llamamos histogramas, que poco a poco, a medida que vamos cogiendo más y más datos, van apareciendo. Y el día a día de nuestro trabajo consiste en diferenciar entre algo que aparezca nuevo entre un fondo ya conocido, predicho por el modelo estándar. Esto viene a ser, en 2 minutos, el trabajo de un físico de partículas. Para que tengamos resultados como este, que, como sabéis, pues fue galardonado con un premio Nobel en 2012 con el descubrimiento del bosón de Higgs. Esto que veis aquí es un bosón de Higgs que se produjo, que publicamos en torno a 2012 y que tuvo el reconocimiento dentro de la comunidad científica y supuso además el punto y final al modelo estándar. Para llegar a esto necesitamos un sistema de trigger, ¿vale? Antes de eso, como no estoy viendo la transparencia que estoy diciendo, pero no te preocupes, que me apaño, no te preocupes. Antes de comentaros qué es un sistema de trigger, dejadme que os diga unas palabras acerca de los problemas que tiene el modelo estándar. El modelo estándar es un modelo que funciona perfectamente, que ha predicho la física de partículas durante los últimos 20-30 años, pero sabemos que no da respuesta a todas las preguntas que los físicos de partículas nos formulamos y que la ciencia se formula. En particular, hay unas cuantas respuestas, hay unas cuantas preguntas que la física de partículas no es capaz de dar respuesta. La primera de ellas, la materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? ¿De qué está hecha? Bueno, el modelo estándar y esas partículas que les mostraba antes son capaces de explicar solo el 5% de la materia del universo. ¿Dónde está el resto? Bueno, pues una buena fracción, en torno al 25%, es una cosa que llamamos materia oscura. Sabemos que está ahí porque tenemos observaciones astrofísicas de que efectivamente la materia oscura existe, pero no tenemos ni idea de su composición. Es una de las preguntas que los físicos de partículas esperamos responder en los próximos años. Otra gran pregunta que el modelo estándar no es capaz de dar respuesta es la asimetría entre la materia y la antimateria. En principio, el modelo estándar predice cantidades iguales de materia y antimateria, pero nosotros vivimos en un universo de materia y no de antimateria. ¿Por qué se produjo esa asimetría en algún momento de la historia del universo que dio lugar a un universo de materia? Lo desconocemos. El modelo estándar no es capaz de predecir eso y, por lo tanto, otra de las respuestas, tareas pendientes, es entender el origen de esta posible asimetría. La última de ellas es la masa de los neutrinos. Hay más, pero he escogido 3 que son como los más evidentes. Los neutrinos son partículas que aparecen en el modelo estándar, para los cuales el modelo estándar no otorga ningún tipo de masa, pero nosotros en cambio sabemos que esos neutrinos tienen masa, porque hemos medido de alguna manera esa masa. Y el mecanismo de masa de los neutrinos, el mecanismo por el cual los neutrinos adquieren masa, también es desconocido y no es predicho por el modelo estándar. Con lo cual, otra de las tareas que tenemos pendientes es, pues otorgar un mecanismo de masa que permita dar masa a esos neutrinos. Y para esto, pues es un poco en la línea de trabajo que venimos desarrollando o que vengo desarrollando en los últimos años. Incorporar una serie de mejoras a mi sistema de adquisición de datos que me permita encontrar respuesta a alguna de estas 3 preguntas.
¿Y por qué digo mejoras? Bueno, pues porque al final estos grandes detectores están tomando datos a una frecuencia de 40 MHz. Quiere decir que hay una colisión cada 25 nanosegundos. ¿De acuerdo? El detector tiene que ser capaz de tomar una foto con esa velocidad, pero en contrapartida nadie puede guardar y procesar toda esa información. Tenemos que filtrarla de alguna manera y quedarnos solo con la que más nos interesa. Esas 40 millones de colisiones equivalen a una salida de datos de 63 terabits por segundo y nosotros solo podemos guardar y procesar en torno a 20 gigabits por segundo. ¿Vale? Pues un salto notable de la cantidad de filtrado. Es importante también recordar que, claro, lo que no guardes lo pierdes para siempre. Con lo cual tienes que asegurarte muy bien de que lo que guardas es lo que te importa. ¿Qué es lo que te importa? Bueno, pues si el total de colisiones, esta gráfica es un poco complicada, pero bueno, aquí a la derecha tenéis número de colisiones por segundo o de procesos que nos interesan. Si aquí arriba tenemos el total de colisiones que se producen por segundo, las que nos interesan están aquí abajo, una de cada 1000 millones. Con lo cual tenemos que asegurarnos que en este proceso de filtrado, donde bajamos varios órdenes de magnitud, nos quedamos con estas de aquí abajo, porque si las perdemos, las hemos perdido para siempre. Aquí es donde está la nueva física, aquí es donde están las claves del origen del universo. Para tomar esa decisión, bueno, pues hemos propuesto una solución una tecnología que se llama un sistema de trigger, un sistema de disparo, que es capaz de tomar esas decisiones en tiempo real, ¿vale? En tiempo real para nosotros es aproximadamente 12 microsegundos y de ahí el título de la charla. Es el tiempo que tenemos para tomar una decisión de si una colisión es importante y la tengo que guardar o si va a la basura. Y más nos vale tomar esa decisión de forma correcta. ¿De acuerdo? Tienes un sistema preciso, rápido y universal. Universal porque no sabemos qué manifestaciones va a tener la naturaleza. Nosotros tenemos una idea de cómo puede ser, pero al final la naturaleza es caprichosa y nos puede dar un resultado que no predecimos, con lo cual hay que garantizar que el sistema es lo más universal posible. Para esto el sistema es un sistema de varias capas, en las cuales hay una primera capa que es en la que yo trabajo, que se llama de nivel 1, basada fundamentalmente en electrónica, y una segunda capa de alto nivel basada fundamentalmente en ordenadores convencionales, digamos. Y con estas dos capas pasamos de los 40 millones a 1000, 2000 por segundo, que son el tamaño que les decía al principio, ¿vale? Los 20 gigabits por segundo que podemos guardar. Afortunadamente, la industria tiene problemas similares y podemos utilizar parte de esa tecnología que se desarrolla en la industria para nuestros problemas, ¿vale? ¿Qué problemas similares tiene la industria? Pues la conducción autónoma es un problema muy similar, tiene que procesar grandes cantidades de información en muy poco tiempo y dar una respuesta pues, lo más rápidamente posible, porque no queremos chocar con el coche de delante. Las telecomunicaciones lo mismo, hay que procesar todo el flujo de información que viene de las redes de telefonía móvil y redireccionarla adecuadamente, que llegue al móvil que tiene que llegar. Bueno, pues eso se hace con tecnología similar a la que nosotros empleamos para tomar esas decisiones, ¿de acuerdo? Ellos no tienen tanta restricción temporal, su tiempo real es un poco más laxo que el nuestro, los 12 microsegundos son muy agresivos, pero nosotros podemos llevar la tecnología a ese rango. Para eso, la tecnología que nosotros empleamos y que emplea la industria esencialmente son tarjetas que se llaman FPGAs, ¿vale? Es un tipo de tecnología que está a caballo entre un ordenador clásico, el que uno puede programar el algoritmo que quiera, y los chips programables de toda la vida, que son más eficientes, pero son mucho más caros y poco flexibles. Aquí yo puedo programar una solución súper eficiente, pero la programo hoy y dentro de 20 años es la misma. Con estas tarjetas yo puedo cambiar mi programación cuando quiera y cambiar de idea con el tiempo. Se asemeja, si queréis, a una gran caja de Lego. ¿Vale? Yo tengo mis piezas y hoy construyo un caballo, y mañana construyo una casa, y pasado construyo una torre, y pasado construyo lo que me dé la gana. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues que a día de hoy yo creo que la física tiene una manifestación concreta y programo mi tarjeta para que seleccione un algoritmo que yo hoy puedo programar. Dentro de 10 años diseño un algoritmo mejor y lo cambio. Y no necesito diseñar otro chip. Puedo usar la misma tarjeta simplemente cambiando la programación. Esto tiene grandes ventajas, no solo en nuestro campo, sino también, por ejemplo, en la industria aeroespacial, donde necesito en una parte del
digamos, del viaje de un satélite, pues que tenga el programa para despegar, luego el programa para mantenerse en órbita, luego el programa para un programa científico y luego el programa pues para morirse y tirarse a la Tierra, ¿no? Pues eso permite reprogramar la electrónica de una forma muy rápida y muy eficiente. Además, este tipo de tarjetas pues consumen mucho menos energía que ordenadores convencionales y nos permite tomar esas decisiones muy rápido, ¿vale? De una forma muy eficiente. Los sistemas que construimos tienen al final esta pinta, tenemos nuestra tarjeta que metemos en un paquete con una serie de fibras ópticas y las conectamos unas con otras, ¿vale? Con la idea de procesar toda esa información lo más rápidamente posible. ¿Qué objetivo científico tenemos con todo esto? Bueno, pues estudiar unas partículas que se llaman estables o viajeras, que son partículas que no se desintegran en el momento que se produce la colisión. Lo habitual en un detector de física de partículas es que yo produzco una colisión, se producen partículas nuevas, esas partículas se desintegran automáticamente y yo mido los resultados de desintegración. Vale, es el circulito este que tenéis aquí, pero para arriba. Y es donde está el bosón de Higgs, donde están todas las partículas que hemos ido descubriendo en los últimos 20 años. Hay otras partículas que se han descubierto, algunas las conoceréis como el protón o el electrón, os sonarán, ¿vale? Son estas que están aquí arriba, pero aquí, como veis, hay un hueco de partículas que ahí no hemos encontrado nada. Puede ser que no hemos encontrado nada porque no hay nada, pero desde luego nuestro sistema de trigger nunca ha mirado ahí. Entonces no sabemos si ese hueco blanco que hay ahí es porque no hay nada o porque no hemos podido mirar ahí antes. El objetivo que tenemos es mirar aquí y mirar a ver qué pasa con esas partículas que son estables, pero con muy poquita masa, ¿vale? Es un poco el objetivo. Intentar que con este sistema de trigger encontrar algo ahí, o por lo menos ser capaz de encontrar algo ahí, o buscar ahí. ¿Que luego no hay nada? Pues no hay. ¿Que lo hay? Pues igual podemos poner respuesta a las preguntas que os formulaba al principio. Ese tipo de partículas pues nos dejan lo que llamamos unas asignaturas en nuestro detector muy particulares. Muy particulares, pues esencialmente, típicamente, van a aparecer partículas en mitad del detector. En vez de en el centro del detector, que es lo normal, lo fácil, sino que va a aparecer partículas a la mitad. Eso complica mucho, como os decía, el sistema de trigger, porque habitualmente nosotros asumimos que todo viene del vértice de interacción, que es lo más sencillo entre comillas, pero olvidamos todas estas cosas. Y eso es el hueco que os mostraba en la transparencia anterior. ¿De acuerdo? Bien, pues el objetivo del proyecto es intentar poner, bueno, pues tierra en esa zona que está totalmente en blanco, ¿vale? Tenemos algún resultado ya fehaciente, con datos tomados en los últimos años, en los cuales hemos incorporado algunas mejoras, no a la electrónica, sino al sistema de segundo nivel, que es, digamos, un ordenador, y eso lo podemos programar con más facilidad. Hemos empezado a incorporar mejoras en la dirección que queremos y hemos sido capaces de mejorar notablemente el resultado que habíamos obtenido con los datos de los años anteriores del LHC. Vale, estos resultados, bueno, porque hemos mandado a publicación la semana pasada, esencialmente, es el primer resultado del RAN 3 del LHC y ha sido, digamos, resaltado tanto por el CER como por CMS como uno de los principales resultados de los últimos 2 años, ¿vale? Un poco es un trabajo en el que hemos participado nosotros junto con otras instituciones españolas y estamos muy contentos de que esto vaya a ver la luz. Y las mejoras en las que hemos trabajado esencialmente quedan representadas en esta gráfica aquí de la izquierda. La línea punteada, ¿vale? Esto es una eficiencia, esencialmente número de colisiones que guardas, o eficiencia de señal, o tu sensibilidad a una señal concreta que no sabemos si existe o no. Bueno, pues hace unos años teníamos una sensibilidad como del 20%, éramos capaces de guardar esencialmente 1 de cada 5, ahora con las mejoras somos capaces de guardar más o menos la mitad, por lo cual es una mejora notable. Esta ganancia de un factor 3 aproximadamente lo hemos conseguido con un sistema de trigger de electrónica bastante limitado. La esperanza que tenemos para el LHC de luminosidad es mejorar por un factor 3 o 4 la electrónica, que nos permita mejorar aquí un factor 10 en total. Con lo cual la perspectiva de ser sensibles a este tipo de física pues es muy buena y quizás podamos sacar alguna conclusión y dar respuesta a alguna de estas preguntas, ¿vale? El futuro del LHC pasa por unas
mejoras notables en cuanto a la infraestructura que va a permitir un aumento de la luminosidad y que nos va a permitir tomar muchas más colisiones en muy poco tiempo o en menos tiempo. Esto tiene consecuencias negativas para nosotros los detectores. La primera es el número de colisiones simultáneas. ¿Vale? Yo os contaba al principio que cogíamos protones y los hacíamos chocar. No es ni un protón, sino son 10 millones y 10 millones de protones y los hacemos chocar unos contra otros. Con la espera de colisione 1 o 2 o 20, 30, que son los que se colisionan más o menos ahora. Llegamos hasta 40, 50. En el HC de alta velocidad esperamos llegar a 140, 200 en cada uno de cada uno de esos choques. Eso complica bastante encontrar qué partículas son que vienen de qué colisión y hay que diseñar algoritmos nuevos que sean capaces de absorber esta cantidad de datos. Y la segunda es la radiación. Cuanta más colisiones tengamos, más radiación acumulada van a tener nuestros detectores y mayor protección van a tener frente a la radiación nuestra electrónica. La electrónica que tenemos que utilizar es una electrónica resistente a la radiación y una de las consecuencias de esta radiación es que hemos tenido que sacar la electrónica del detector y ponerla en una sala adyacente. Cosa que, bueno, que digamos en el LCC actual está todo junto. No es ningún problema, simplemente hay que tirar cable o fibra óptica, pero bueno, se introduce algunos retrasos, pero no es mayor problema salvo eso. Los detectores sí que son los que sufren, pero la electrónica no tanto. El problema con el que nos enfrentamos es un problema también de nuestro día a día y quería hacer un pequeño guiño que al final nuestro problema que tenemos en el LHC es un problema en el cual cada vez hay más datos, cada vez son más complicados, cada vez la inteligencia artificial pone a prueba más y más nuestra infraestructura de computación y al final el problema que tenemos que resolver nosotros es el mismo que tiene que resolver la sociedad. Hay que analizar cada vez más y más datos, cada vez con tecnologías más y más complejas y los ordenadores clásicos se quedan atrás. Y hay que buscar procesadores más modernos, que consuman menos y que además tengan capacidad de procesar información en menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Con lo cual, toda la tecnología que está desarrollando la industria, que es mucho más potente que nosotros, para resolver estos problemas, nosotros lo estamos utilizando para resolver un problema de física y encontrar una solución al origen del universo. Esto he propuesto hacerlo en un proyecto que se llama Intrepid, un proyecto de 5 años que ha sido galardonado con una RC, en el cual intentaré poner en práctica al utilizar alguna de esta tecnología de última generación para ver o para diseñar algoritmos que utilicen inteligencia artificial para tratar de encontrar estas partículas, ¿vale? Y no sé cuánto tiempo voy, pero ya termino, ¿eh? El proyecto busca proponer una solución para el sistema de muones, que es el sistema de muones, no os lo conté, pero es la parte más externa del detector y por tanto la mejor para ser capaz de detectar esas partículas que viajan, porque viajan, se sientan a la mitad del detector y lo que me queda en la otra mitad es el sistema de muones. Nosotros somos expertos en muones y por lo tanto tenía mucho sentido proponer el proyecto en esos sistemas, ¿vale? En particular en estas dos regiones. Esto es un esquema del sistema de Trigger, es que tiene un sistema bastante piramidal, ¿vale? Donde los detectores están aquí arriba y van pasando la información hacia abajo en un sistema de filtrado que cada vez va de más número de tarjetas a menor número de tarjetas. Las primeras capas son las fundamentales para detectar estas partículas viajeras y la propuesta que tenemos, la propuesta estrella, es utilizar estos nuevos dispositivos que se llaman hardware adaptativo, que tienen en concreto una parte que permite hacer inteligencia artificial en la propia tarjeta. Esto es una novedad, porque hasta ahora, si tú querías hacer inteligencia artificial en una tarjeta electrónica, lo que tienes que hacer era una chuleta. Tienes que programar tu algoritmo de inteligencia artificial y escribirlo en una chuleta como las chuletas de los logaritmos, que algunos recordaréis. Tú murabas la solución, la programabas en lo que se llama una lookup table, que no es más que una chuleta, y la metías en la tarjeta. Y entonces el día de mañana tú ibas con tu señal, la comparabas con esa chuleta y sabías un poco pues dónde colocarla, ¿de acuerdo? Eso pues tiene problemas y el número de chuletas que uno puede utilizar es finito, con lo cual da lugar a bastantes problemas. Pero este tipo de tarjetas permiten hacer esa inferencia, esos cálculos complejos de inteligencia artificial las permite hacer en tiempo real en la propia tarjeta. Y es una gran ventaja, un factor 8 en rendimiento y un factor 5 en cantidad de datos que puedo procesar en tiempo real. Con lo cual el salto
tecnológico es muy grande y nos va a permitir olvidarnos de esta estructura en pirámide que además asume que todas las partículas vienen del mismo vértice. Nosotros lo que queremos proponer es olvidarnos de esa estructura en pirámide, ser capaz de procesar todo el detector al mismo tiempo y que no nos importe dónde venga la partícula. Para eso vamos a utilizar este tipo de tecnología con la que esperamos pues, encontrar algún tipo de señal que venga de estos muones desplazados, estas partículas viajeras. Tendremos que implementar nuestra solución de inteligencia artificial utilizando redes neuronales de grafos o cualquier otro algoritmo similar, programando en este tipo de tarjetas, utilizando los motores de inteligencia artificial que vienen programados en estas tarjetas. Es un programa muy ambicioso para los próximos 5 años, en los cuales intentaremos probar si este tipo de tecnología que nunca se ha utilizado en Trigger funciona. Y si funciona, pues entonces quizás podamos dar un salto tecnológico y científico que nos permita dar respuesta a alguna de estas preguntas que os formulaba al principio. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por hacernos una presentación lo más clara posible en este ámbito. Sí, yo creo que vamos a dejar la posibilidad un poco difícil porque es un tema complejo, pero bueno, yo creo que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, en fin, lo que sea, pues conviene que dejemos abierta esta opción. Santiago, una pregunta. No lo has comentado, pero me quedé con la cifra. ¿Qué porcentaje hay de materia que no conocemos? Comparado lo que es la visible, que es lo que vemos nosotros, y la materia oscura. La materia oscura es aproximadamente el 25% del universo. El 5% es la materia visible, las estrellas y los planetas, nosotros esencialmente, y la materia oscura es el 25%. El resto restante es todavía algo más enigmático aún, que se llama energía oscura, que todavía tenemos menos idea de lo que es. La materia oscura, por lo menos, tenemos una evidencia física de que está ahí, porque hemos visto efectos en lentes gravitatorias, hemos visto efectos en la velocidad de giro de las galaxias, entonces tenemos evidencias de que está ahí y, bueno, pues haciendo las cuentas uno llega a la conclusión de que es más o menos el 25%. Sí, que solo vemos el 5%. Solo vemos el 25%, sí. Y sabemos lo que es el 5%, el resto no sabemos. Bueno, es muy difícil aquí ayudar un poco para entrar en el tema, pero comentabas, son experimentos de un segundo menos, no sé cuánto, pero en el CERN están haciendo experimentos horas, días, meses, años, ¿no? Es decir, que el número de datos que se pueden acumular, o sea, esa sería una pregunta de cómo de frecuente, cuánto tiempo se lleva a cabo. Y ya la otra cuestión, para no interaccionar más, este tipo de previsión para mejorar el análisis de datos coincide con algún tipo de nueva línea o nuevo equipo o nuevo experimento que se realiza en el CERN, o en realidad se aplica sobre el tipo de experimentos que se están soliendo hacer, ¿no? Con respuesta a la primera pregunta, es verdad que cada colisión se produce cada 25 nanosegundos, pero como bien dices, claro, el LHC está funcionando de modo continuo. Bueno, en los periodos de funcionamiento, al final esencialmente inyectamos los haces en el LHC, esencialmente una vez al día, y tomamos datos durante todo lo que podamos, 12, 13, 14, 20 horas. Durante todo ese periodo de tiempo, los detectores están funcionando a 25 nanosegundos, tomando una colisión cada 25 nanosegundos. Ahí se genera una cantidad de datos que al cabo del año, pues bueno, son de varios petabytes, de una cantidad ingente que tú tienes que procesar. Por eso tienes ese límite de solo puedes guardar entre 2 y 10 gigas por segundo, porque no das abasto a guardar y a procesar esa información, digamos, a posteriori, offline, que llamamos, ¿no? Entonces, la limitación viene un poco por ahí. Por eso necesitamos un sistema de Trigger que sea capaz de filtrar eso y decir, no, espera, yo no puedo absorber toda esa cantidad de información que me está dando el LHC, entonces me voy a quedar con las más interesantes. Entonces, viene un poco por ahí la idea, ¿no? Uno toma datos durante 20 horas y pues, el acelerador necesita como 4 o 5 horas volver a recuperarse, volver a inyectar protones y volver a empezar.
mientras está funcionando el detector, que habitualmente es entre abril, depende del precio de la energía, hasta octubre, noviembre, está funcionando de forma continua, salvo las paradas técnicas pertinentes, y luego se para, digamos, por el invierno, que es cuando la energía es más cara y no nos dejan encender el acelerador, o no podemos, y vuelta a empezar, ¿no? Entonces esto se acumula como 2 o 3 años de funcionamiento seguidos y luego se para durante bastante tiempo. La idea es ahora que esté funcionando hasta 2025. En 2025 pararemos durante 2, 3 años, 4, y enlazo con la segunda pregunta, para hacer una gran mejora al acelerador. La idea es este LHC de alta luminosidad que os mencionaba en algún momento, ya no me acuerdo dónde estaba, y aquí incluso las fechas están un poco desactualizadas, está todo movido un año hacia la derecha en realidad. En esa parada técnica se va a hacer una intervención en el acelerador para permitir hacer más colisiones por segundo, ¿de acuerdo? Y en ese tiempo los detectores tienen que hacer unas mejoras para adaptarse a ese nuevo régimen de más alta radiación. Vamos a aprovechar este cambio de paradigma para mejorar nuestro sistema de trigger. Vamos a aprovechar esa gran intervención que tenemos que hacer para llegar más allá en la física que se puede hacer. A día de hoy, las mejoras que hacemos son las que os mostré a nivel de ordenador. Uno puede reprogramar un poco tus algoritmos y ser un poco más listo, si queréis, a la hora de analizar los datos que ya tenemos, pero de cara a 2029, 2030, cuando se ponga en funcionamiento esta nueva versión del LHC, nuestra idea es que el sistema de trigger sea capaz de darle un impulso mucho más grande. Un poco la idea que tenemos en la cabeza es ser capaces de hacer en 12 microsegundos lo que ahora hacemos en varios minutos. Es un poquito, con lo cual, bueno, y luego haremos en varios minutos pues cosas que ni siquiera imaginamos, pero el leitmotiv es lo que hacemos ahora offline, lo vamos a hacer en 12 microsegundos. Sí, hay también una pregunta por ahí. Como mucha gente seguramente, cuando oigo hablar de inteligencia artificial pienso en ChatGPT, que básicamente supongo que es una inteligencia artificial conversacional o orientada al lenguaje, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué esta inteligencia artificial que se utiliza para reconocer cosas que son interesantes, en qué se basa? ¿Qué es una cosa interesante? ¿En qué se diferencia eso de escoger partículas que se mueven de una determinada forma que tú sabes de antemano sin necesidad de inteligencia artificial? No sé si... Sí, creo que entiendo la pregunta. ChatGPT es una inteligencia generativa y es capaz de generar, incluso como DALL-E y demás, es capaz de generar contenido nuevo a partir de una instrucción que tú le das. Al final, la inteligencia artificial, como escuchamos el otro día en una charla que organizamos en la Facultad de Ciencias, ni es inteligente ni es artificial. Al final, es un algoritmo matemático que es capaz de entrever relaciones que el ser humano a priori no debería ser capaz de hacer. O sí, pero requeriría demasiado esfuerzo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos con... digamos, lo que uno puede hacer con una inteligencia artificial que no puede hacer con un algoritmo, digamos, clásico, secuencial, en el que uno, digamos, corte a base de primeros principios, es de alguna forma limar las asperezas, llegar a una fracción de ganancia que quizás nos dé el paso a descubrir algo nuevo, ¿no? Sabemos que con algoritmos, digamos, clásicos o analíticos uno puede llegar hasta un cierto límite. Pues, por ejemplo, en los estudios que estamos haciendo para buscar estas partículas viajeras, sabemos que con algoritmos clásicos podemos llegar en torno a eficiencias del 70%, 60%. Más de ahí no, es imposible. Entonces creemos que la inteligencia artificial nos puede dar un paso, algoritmos tampoco hace falta irse a ChatGPT, simplemente empezar a aplicar cosas como redes neuronales convolucionales, redes neuronales de grafos que sean capaces de aprender relaciones entre las diferentes capas de detector. Quizás, digamos, los estudios preliminares que tenemos nos dicen que podemos mejorar de ese 60, 70 a un 80, 90. Entonces es una pequeña fracción de ganancia, pero que puede resultar la diferencia entre descubrir una partícula o no descubrirla, ¿no? Entonces, puede ser es fundamental para poder ir hacia adelante, ¿no?
Otra aplicación que se está desarrollando ahora es la detección de anomalías, que se había aplicado en la industria muchos años para predecir posibles fallos de máquinas, ¿vale? Aquí lo que hacemos es entrenarnos en inteligencia artificial para ser capaz de detectar algo que no conoce. En nuestro caso, algo que no conoce es nueva física, es un descubrimiento. Entonces, eso es algo que un sistema, digamos, secuencial y analógico es imposible de captarlo, ¿no? Porque tienes que captarlo en esos 12 microsegundos y además tienes que atenerte a un ancho de banda que es limitado, con lo cual tienes que escoger qué guardas en ese ancho de banda, con lo cual si eres capaz de ser un poco más inteligente o optimizarlo con inteligencia artificial, pues eso es lo que ganas. ¿Hay alguna pregunta? Yo si quieres, te voy a hacer un par de preguntas. Bueno, en primer lugar, felicitarte por toda tu labor. Y tengo un par de preguntas que tienen que ver una con la electrónica y otra que no tiene nada que ver con la electrónica. Hablas de detector y a veces de detectores. ¿Cuántos detectores hay? Por hacerme una idea. Cada una de estas capas que veíamos en el detector es un subdetector o un detector concreto. Cada uno está especializado en algún tipo de señal electrónica diferente. Unos van a detectar fotones, otros van a detectar partículas cargadas, otros... Entonces, al final son muchos subdetectores, pero cada uno en sí mismo es un detector, y además enorme, con lo cual... ¿Y qué tenéis luego? ¿Amplificadores y de conversión a digitalización y luego las FPGAs? ¿O cómo? Exactamente. Al final, todo o casi todo es señal digital. Entonces, hay amplificadores o voltajes que amplifican la señal y lo convierten a una señal digital que luego procesa. ¿Dónde entran las FPGAs? Que es donde entran las FPGAs. Hay una primera electrónica que está pegada al detector, que es capaz de resistir la radiación. Esa funciona en analógico todavía y es la que hace la conversión analógico-digital. Y de ahí, con fibra óptica, se va a estas FPGAs que están... ¿Cuántas FPGAs hay por cada detector de estos? Pues, cada detector, digamos, individual. Cada detector individual tiene las suyas. Entonces, por ejemplo, en el sistema de muones somos capaces de leer todo el sistema de muones con aproximadamente 100 tarjetas. El sistema de muones es un sistema que envuelve al detector completamente, ¿vale? De varios metros de largo y de alto, y con unas 100 tarjetas somos capaces de leerlo todo, esa primera capa, y luego a partir de ahí, la idea que tenemos con estas últimas tarjetas que quiero probar es ser capaz de leerlo todo con 4, que entra, en principio entra en 4, pero hay que ver si es capaz de sacar algo más que lo que somos capaces de hacer con estas 100 tarjetas. Sí, no, una última pregunta. Supongamos que descubrís una partícula. ¿Cómo se acaba conectando, digamos, el descubrimiento de una nueva partícula con la interpretación del macromundo, ¿no? de todo este tema de la materia oscura? Luego, después, ¿cómo podéis verificar la relación entre lo que detectáis en el micromundo y lo que se supone que hay en el macromundo? Claro, ahí imaginemos que efectivamente tú haces tu análisis y descubres algo que no eres capaz de explicar con el modelo estándar. Pues ahí empieza un trabajo de hablar con los colegas teóricos. A ver, tengo aquí un exceso y no sé lo que es. Y le dices cómo se comporta. Bueno, pues tiene esta carga, tiene esta masa, tiene no sé qué. Invéntate un modelo que encaje. Y con ese modelo teórico, pues puede que puedas dar una explicación a alguno de los fenómenos macro que vemos, ¿no? Entonces, claro, ahí en el momento, cada vez que hay un exceso, los experimentales, los teóricos se vuelven locos y empiezan a publicar como locos. Yo lo sé explicar, mi modelo lo explica, no sé qué. Ahí, el día que haya algo, si aparece algo, hay que hacer un trabajo de colaboración con nuestros colegas los teóricos de partículas para intentar entender y, claro, depende cómo se manifieste, pues será una respuesta u otra. Muchas gracias. Gracias. Bien, no sé si queda alguna pregunta. Nada. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, Santiago, por esta interesante presentación. Bueno, pues decía que muchas gracias por la presentación, enhorabuena otra vez por el premio y el deseo de que continúes avanzando de esta forma en tu carrera profesional, que será bueno sin duda para la región también. Queremos agradecer la presencia de todos, pero sabéis que siempre nos gusta la participación de instituciones y de empresas, y tenemos participación del Clúster de Industrias Químicas, que siempre está aquí.
Y a mí me recuerda un poco algunas de las dificultades que siempre se ha hablado del sector de procesos industriales normales, perdona, no anormales, ¿no? Normales. La cantidad de datos que siempre se nos dice que hay, que en realidad hay, la dificultad para procesarlos, y es que esto es otro mundo, ¿eh? Esto sí que es realmente un problema de otra dimensión, pero bueno, es un problema muy frecuente también en la industria, pero a otro nivel, desde luego, sin duda, ¿eh? Bueno, pues como había indicado al principio, vamos a pasar a continuación a la presentación del tercer número de nuestra revista, de la RAACI. La mesa estará formada por los autores y responsables de los artículos y también por la profesora Cristina Rodríguez, encargada de publicaciones de la Academia. Vamos a salir nosotros y se va a incorporar a la mesa los autores y Cristina. Volviendo a agradecer a todos los aquí presentes vuestra presencia, que siempre supone un esfuerzo un jueves por la tarde estar aquí en estos actos, así que os vuelvo a agradecer a todos la presencia. Bueno, pues pasamos ahora a presentar el número 3 de nuestra revista, la revista de la Academia, que como sabéis suele ser habitual, cuenta con 4 interesantísimos artículos sobre temas científicos de la más candente actualidad. Y para ello pues contamos aquí con la presencia de sus 4 autores que nos harán un breve resumen de los mismos, que no son otros que Ángel Martín Pendas, de izquierda a derecha, Rosa Menéndez López, María Ángeles Gil y Marco de la Rasilla. Entonces vamos a comenzar desde mi izquierda para allá con Ángel Martín Pendas, que es el autor del primero de los artículos que tenemos en la revista. Ángel se doctoró en Ciencias Químicas en la Universidad de Oviedo en el 92 y en esta universidad desarrolla su carrera docente y científica, en la que obtuvo en 2010 una cátedra en Química Física. Ha realizado estancias en la Universidad McMaster de Canadá y ha sido profesor visitante en las universidades Pierre y Marie Curie de París, actual Sorbona, en la Nacional Autónoma de México y Nancy, y también en el Instituto Max Planck de Dresde. Su investigación se ha centrado en el desarrollo de nuevas herramientas metodológicas en la teoría del enlace químico basadas en la topología química cuántica, y también ha participado en el desarrollo del método de partición de energía de átomos cuánticos interactuantes y ha promovido el uso de funciones de distribución del número de electrones. En la actualidad preside el Comité Europeo del Enlace Químico y es el representante español de la Asociación Mundial de Químicos Teóricos y Computacionales y de la Comisión de Cristalografía Cuántica de la Unión Internacional de Cristalografía. Pues sin más preámbulos, le doy la palabra y cuando quiera. Bueno, pues en primer lugar, voy a agradecer a la Academia por la posibilidad... ¿Más cerca? ¿Así se oye mejor? Perfecto, muy bien, ok. Pues, como digo, agradecer a la Academia la posibilidad de escribir este artículo y vamos a movernos brevemente desde la física hacia la química, poco a poco, casi en orden. Cuando hace más o menos un año el presidente de la Academia aquí presente me propuso la posibilidad de escribir un artículo sobre enlace químico, estuve debatiendo conmigo mismo cómo organizarlo y al final me di cuenta de que, por un lado, los no especialistas entienden los enlaces químicos como estas rayitas, digamos, esotéricas que los químicos escribimos entre parejas de átomos cuando establecemos la estructura molecular, por ejemplo, en el agua o en la morfina. Mientras que los químicos experimentales, por ejemplo, entienden el enlace químico como la piedra angular que sustenta toda la disciplina química.
ni unos ni otros probablemente comprenden que el enlace químico es un concepto emergente, que no está sustentado por las teorías físicas subyacentes, y decidí montar el artículo alrededor de estas ideas. Fue en 1850 cuando Comte propuso una primera partición o clasificación de las disciplinas científicas en una pirámide en cuya base estaban las matemáticas, seguidas de la física, la química y la biología. Y es en estas regiones intermedias, un poco más difusas, donde aparecen estos conceptos emergentes que son muy importantes para los niveles superiores, pero son muy difíciles de entender desde el punto de vista de los inferiores. Es bien conocido, por ejemplo, en biología el concepto de función, y si para un químico un enzima es una molécula más, para un biólogo es un objeto que cumple una función determinada dentro de una célula. Este es un concepto emergente. Paul Dirac, que obtuvo el Premio Nobel de Física en 1933, escribió: las leyes físicas subyacentes necesarias para la teoría matemática de una gran parte de la física y de toda la química ya son completamente conocidas, y es la dificultad, es simplemente la dificultad de la aplicación exacta de estas leyes que conduce a ecuaciones demasiado complicadas para ser resolubles lo que nos impide proseguir. Desde más o menos el mismo punto de vista, Arthur Comber, que compartió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología con Severo Ochoa en 1959, escribió que la vida después de todo es solo química. De hecho, un ejemplo pequeño de química en un planeta mundano y solitario, y que es mi profunda convicción que la vida, incluyendo la cognición y el comportamiento humanos, pueden en última instancia ser expresados en el lenguaje de la química. Esto es reduccionismo puro. En el primer caso, la química como parte de la física; en el segundo, la biología como parte de la química. Nada más lejos de la realidad. Para entender cómo aparecen estos conceptos emergentes, es importante establecer un poco el contexto histórico. En este caso, cómo convergen las dos disciplinas que conducen al enlace químico. Si comenzamos en los albores de la Ilustración, en 1661 se escribe el primer texto moderno de química por Robert Boyle, el químico escéptico, en el que aboga por el empiricismo, y unos pocos años después, en física, Isaac Newton publica su obra magna, Los Principia. Necesitamos aproximadamente un siglo más, en plena Revolución Francesa, para que Lavoisier publique en Química el Tratado Elemental de Química. Aparece el concepto de elemento químico, la ley de conservación de la masa, y casi simultáneamente Lagrange, en física, publica la mecánica analítica, en la que propugna un universo construido como un gigantesco engranaje que es puesto en marcha por una entidad divina. En 1808, Dalton introduce la teoría atómica y una primera tabla de pesos atómicos, que se aprovecha inmediatamente por Avogadro para enunciar su hipótesis bien conocida. Y unas pocas décadas después, Frankland en primer lugar y Gekulé en segundo introducen el concepto de enlace químico como una relación especial entre dos átomos dentro de un compuesto. En esta época, en física, Helmholtz, Clausius, Thomson y Maxwell introducen las leyes de la termodinámica, la ley de la conservación de la energía, el concepto de entropía o las leyes de la electrodinámica, y durante la última parte del siglo XIX, Van Hoff, Werner establecen el orden básico tanto en química orgánica como en química inorgánica, hasta llegar a la tabla periódica de Mendeleev. En 1897 aparece el concepto de electrón. Thomson descubre el electrón, se derrumba el edificio clásico del átomo indivisible de Dalton, y pocos años después los químicos tienen básicamente su edificio montado, pero nadie entiende cuál es la razón subyacente al concepto de enlace químico. En 1900 aparece la revolución cuántica, y hacia 1913 Bohr ya había publicado su teoría atómica para el átomo de hidrógeno. En 1916, Gilbert Newton Lewis sistematiza por primera vez todos los conceptos de química, y trata de entender el enlace químico como la compartición de un par de electrones. Esta es la idea del enlace covalente moderna, pero no hace uso en absoluto de la mecánica cuántica.
Pocos años después, entre 1920 y 1927, aparece la mecánica cuántica moderna y en 1927 las dos disciplinas convergen cuando Walter Heidler y Fritz London publican un artículo en el que resuelven la ecuación de Schrödinger para la molécula de hidrógeno y dotan de significado al par de Lewis, mostrando que es un par de electrones que finalmente acaban siendo electrones de espines antiparalelos que se ven enlazados por fuerzas que no tienen correlato cuántico y que se denominan fuerzas de intercambio. La fusión entre las ideas clásicas de Lewis y las cuánticas de Heidler y London se produce cuando un conjunto de científicos norteamericanos que habían realizado estancias postdoctorales en Alemania aprendiendo de los padres de la mecánica cuántica aplican estas ideas a su vuelta a Estados Unidos. Linus Pauling, entre 1931 y 1935, escribe un conjunto extraordinario de artículos que se denomina La naturaleza del enlace químico y que sacudieron la química por completo, teniendo hoy en día todavía una gran importancia, seguimos sintiendo sus secuelas, sus prejuicios y su gigantesco ego. Pauling, por un lado, propuso que la función de un sistema molecular se podía construir como una combinación de funciones de los átomos de dicha molécula, y llamamos su teoría del enlace de valencia, pero inmediatamente fue contestado por uno de sus colegas norteamericanos, Robert Mulliken, quien propuso que los electrones en las moléculas ocupaban estados independientes más o menos como hacían en los átomos. La situación llegó a ser tan terrible que en 1958 Charles Coulson escribió lo siguiente: a veces me parece que un enlace entre dos átomos se ha vuelto tan real, tan tangible, tan amistoso que casi puedo verlo. Y entonces me despierto con un pequeño sobresalto, porque un enlace químico no es algo real, no existe, nadie lo ha visto nunca, nadie podrá verlo jamás. Es producto de nuestra imaginación. La madurez llegó y el que la balanza se inclinara de uno u otro lado llegó, como suele ocurrir en ciencia, debido a factores completamente exógenos. Fue el proyecto Manhattan, por un lado, y la Segunda Guerra Mundial los que favorecieron el desarrollo y la investigación en los computadores, en las máquinas de calcular, y algunos químicos teóricos inmediatamente encontraron o detectaron la utilidad de estas máquinas en la resolución de la ecuación de Schrödinger. Douglas Hartree, por ejemplo, utilizando ideas de John Slater, empezó a demostrar que era la teoría de orbitales moleculares, una de enlace de valencia, la que podría ser programable con mucha facilidad en estas nuevas máquinas y, por lo tanto, la teoría de enlace de valencia poco a poco cayó en desuso. A lo largo de los años, estas ideas computacionales ganaron fuerza gracias al trabajo de mucha gente, por ejemplo, Perelov Lövding, que trabajó entre Uppsala y Florida, y finalmente en 1998 se otorgó el Premio Nobel de Química al físico Walter Kohn y al matemático y químico John Pople por sus trabajos en la resolución, en el diseño de métodos para la resolución de la ecuación de Schrödinger, lo que conocemos como métodos para la resolución de la estructura electrónica. Hoy en día es tan importante la computación que la química teórica se ha transformado en química computacional y hemos acabado como químicos utilitaristas que son simplemente que resuelven simplemente ecuaciones matemáticas. Tan importante es esta rama de la química que hoy en día la tercera parte de todo el poder computacional científico en el mundo se utiliza para resolver estas ecuaciones que John Pople y Walter Kohn diseñaron. ¿Existen entonces los enlaces químicos o no? ¿Cómo podemos tratar de resolver este problema finalmente? Para hacerlo hay que escapar de la química, y eso es lo que intento enseñar en el artículo. Una de las posibilidades es acudir a otras disciplinas, por ejemplo, a la filosofía de la ciencia y a las técnicas que ha diseñado con el tiempo. Hay varios hechos claves. Las funciones de onda no tienen ni átomos ni enlaces químicos, el lenguaje químico es previo a la mecánica cuántica y debemos mantenerlo, y los químicos son terriblemente tozudos y no quieren olvidar sus conceptos más queridos. Así que la solución a este tipo de problemas solo puede ocurrir de una forma, tratando de utilizar la función de onda, que es el concepto que tenemos debajo, y extraer de ella esta información química que queremos encontrar y que nos es tan querida a los químicos. Traigo a colación el trabajo de Daniel Dennett, un filósofo cognitivo y de la ciencia de la Universidad de Tufts en Boston, que ha trabajado durante décadas en encontrar cuándo una descripción de un conjunto de datos es real o no. En sus palabras, existe un patrón real en un conjunto de datos si hay una descripción de estos que es más eficiente que la proporcionada por un mapa de bits, independientemente de que se pueda o no descubrir.
Queda claro, estos son todos mapas de bits, pero creo que todos vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que la imagen D es mucho más fácilmente describible como un conjunto de 5 cuadrados que como un conjunto de bits completamente aleatorios. Desde este punto de vista, la emergencia procede de encontrar un sistema con el que se describen los datos de una forma más eficiente. Y el concepto de enlace químico de compactar la información inmanejable que existe en la función de onda. Desde nuestro punto de vista, sigue siendo lícito tratar de hacer una travesía entre la física y la química de la forma más rigurosa posible, y esto implica, como digo, extraer de estas funciones de onda que calculamos información que podamos interpretar químicamente. Una manera de hacerlo fue comenzada en los años 1970 y 1980 por el profesor Richard Bader en Canadá, y está siendo desarrollada, entre otros muchos grupos, por el Grupo de Química Teórica de la Universidad de Oviedo, y se denomina teoría topológica del enlace químico. Simplemente es una teoría matemática que extrae de las funciones de onda información que está de acuerdo con las ideas clásicas de los químicos. Y si con esto os he motivado un poco, pues os animo a leer el artículo que aparecerá o aparece en la revista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Seguro que nos va a interesar mucho. Bueno, pues paso ahora a presentar a Rosa Menéndez López, que es la autora del siguiente artículo de la revista. Ya todo el mundo la conoce, es desobradamente conocida, pero paso un poco a describir su trayectoria. Rosa se doctoró en Químicas por la Universidad de Oviedo y en la actualidad es profesora de investigación del CSIC y vicepresidenta de Science Europe, habiendo desempeñado otros muchos cargos, entre los que destaca sin duda haber sido la primera presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la actualidad es académica de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Ha desarrollado su actividad científica en el campo de los materiales de carbono, especialmente en el grafeno y su uso en biomedicina y energía, y ha publicado más de 220 artículos en revistas internacionales, es autora de 10 patentes y ha dirigido 24 tesis doctorales. En reconocimiento a su labor ha recibido, entre otros, el premio Jules Carbon Award, el premio Dupont de la Ciencia, el galardón de la Asociación Española de Materiales por su carrera científica y el premio a la excelencia química otorgado por el Consejo General de Colegios Químicos de España. Cuando quieras, Rosa, nos presentas tu... Vale. Espera que coloque bien. ¿Me oyen, verdad? Vale. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta tarde de ciencia de la Academia de Ciencias e Ingeniería del Principado. Nos vamos a mover ahora desde el mundo del enlace químico, bueno, hay cierta relación, por supuesto mucha, al mundo de los materiales, a los materiales del futuro, el título que le he dado, el impacto de la nanotecnología y la revolución del grafeno. Los materiales han jugado un papel relevante en el desarrollo de la humanidad por su capacidad de dar respuesta a las necesidades de cada época, de un modo especial en este siglo XXI que demanda materiales que respondan a desafíos globales como la sostenibilidad, la circularidad, la eficiencia energética y el desarrollo tecnológico. Nos encontramos en un momento de nuestra historia en que los acontecimientos se suceden de una forma vertiginosa e impredecible, en que la sociedad demanda a la ciencia una respuesta rápida a los problemas que se le plantean. Todos tenemos presente la no muy lejana pandemia de COVID. Este contexto es el que marca el desarrollo del artículo que les voy a presentar. Tras un breve recorrido histórico por algunos de los hitos más relevantes en el mundo de los materiales, se analizan las capacidades de estos materiales mirando al futuro. Si bien los materiales han estado siempre presentes, es durante la Revolución Industrial, finales del XVIII, principios
del XIX, cuando se ven de una forma más palpable avances significativos tanto en su fabricación como en su uso, jugando un papel crucial en la transformación social, económica y tecnológica de aquel tiempo. Es el caso de la producción masiva de hierro y acero, que permitieron la construcción de ferrocarriles, puentes, maquinaria industrial y edificios modernos. Pero no solo el hierro, los materiales de carbono también tuvieron su importancia. Los carbones activados aparecen a finales del siglo XVIII como respuesta a la necesidad de mejorar la calidad del aire y del agua y como un anticipo de lo que sería la nanotecnología. Faraday preparó oro coloidal, diminutas partículas de oro dispersas en agua en 1856 y se refirió a él como metales divididos. El siglo XX fue testigo de avances tecnológicos y científicos sin precedentes en el campo de los materiales, polímeros, fibras, semiconductores, materiales compuestos, etc. En la primera mitad asistimos al auge de la industria pesada, auspiciado por la producción de acero en masa. Se elucida la estructura del grafito, siendo uno de los hitos más relevantes en la historia de los materiales de carbono. Permitirá más adelante el desarrollo de los compuestos de intercalación de grafito en los que se insertan moléculas o iones entre las capas de átomos de carbono que lo constituyen y encuentra aplicación estos compuestos en áreas como energía, electrónica, química y biomedicina. Este siglo contempla un extraordinario desarrollo de los polímeros, la baquelita, que marca el inicio de la era de los plásticos, el nylon, que revolucionó la industria textil, el polietileno, que se utiliza en la fabricación de envases y una gran variedad de productos, y posteriormente se desarrollan otros polímeros como el polipropileno, y ya en la década de los 60 se introducen los polímeros de alto rendimiento como el teflón, el Kevlar, que como muy bien saben se utilizan en aplicaciones como pueden ser chalecos antibalas, recubrimientos, antiadherentes, entre otros. Seguimos avanzando y a finales del siglo XX llegamos a la era de la nanotecnología. En los años 80 aparecen los fullerenos con su peculiar forma esférica, seguidamente en los 90 los nanotubos de carbono y a principios del siglo XXI, cuando ya parecía que todo estaba descubierto, se logran separar las capas que integran el grafito y nos encontramos con el grafeno. Es en 2004 cuando Novoselov y Gay aislaron el grafeno en la Universidad de Manchester, recibiendo el Premio Nobel de Física en 2010. El grafeno, un material bidimensional integrado por una sola capa de átomos de carbono, dispuestos en una estructura hexagonal tipo panal de abeja, es uno de los materiales más fuertes conocidos, con una alta conductividad térmica y eléctrica. Encuentra aplicación en campos tan diversos como electrónica, energía, medicina y otros muchos debido a sus propiedades únicas. Sin dejar de sorprendernos, seguimos con los materiales inteligentes, también conocidos como materiales con capacidad de respuesta, que modifican sus propiedades en función del estímulo externo. Estos materiales encuentran aplicación en la industria aeroespacial, dispositivos biomédicos y electrónica, entre otros, o los superconductores, materiales que conducen electricidad sin resistencia eléctrica cuando se enfrían por debajo de una cierta temperatura crítica. El mundo de los metales da pasos de gigante en el campo de las aleaciones. Surgen aleaciones amorfas o vidrios metálicos, ultraligeras, aleaciones para altas temperaturas. Son muchos y muy variados los materiales que se han generado en lo que llevamos de este siglo XXI. Y algo muy importante que se debe destacar es el esfuerzo creciente en el desarrollo de materiales biodegradables y sostenibles
en respuesta a las preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad, con el futuro del planeta. Estos materiales incluyen bioplásticos, materiales basados en biomasa y otros polímeros que pueden descomponerse naturalmente sin causar daño al medio ambiente. El futuro sigue en la misma línea, pero más exigente. Nos demanda materiales con propiedades muy específicas que faciliten la obtención de productos a precio competitivo, con mejores prestaciones, más duraderos y con mayor valor añadido. La aparición de la nanotecnología ha tenido un gran impacto en el desarrollo de nuevos materiales con propiedades y características sin precedente. A nivel nanométrico, la materia exhibe comportamientos diferentes a los que observamos en la macroescala y los nanomateriales poseen una funcionalidad más eficiente y más adaptable. Hablando de futuro y de nanomateriales, si un material está teniendo un verdadero protagonismo en la lucha para afrontar los desafíos globales como la sostenibilidad, la eficiencia energética y el avance tecnológico, es el grafeno. En este artículo se describe cómo, aplicando distintos métodos de obtención y actuando sobre los propios procesos, se pueden obtener materiales con características muy distintas, incluso opuestas. Por eso, más que hablar de grafeno, se debe hablar de la familia del grafeno, de los materiales grafénicos. Nos movemos desde láminas perfectas, cuyas propiedades se asemejarán a las teóricas del grafeno, como alta conductividad térmica y eléctrica, hidrofobicidad, entre otras, a láminas con defectos, como son las del óxido de grafeno, que son muy reactivas a aislantes eléctricos e hidrófilas, pasando por toda una serie de materiales con propiedades intermedias. La aplicación es la que dicta el tipo de material grafénico a utilizar. Este es uno de los aspectos que también se analiza en este artículo, donde resulta más interesante su uso y en qué fase de desarrollo o utilización se encuentra. Aplicaciones en electrónica necesitan un grafeno muy perfecto estructuralmente y con un buen control sobre el número de capas, mientras que para aplicaciones biomédicas, donde el material debe ser compatible con el medio celular, se necesita que sea hidrófilo y además que sea susceptible de funcionalización. Y aquí el óxido de grafeno, obtenido mediante oxidación del grafito, resulta adecuado. El mayor desafío de este siglo es, sin lugar a duda, el futuro del planeta. La calidad del aire y del agua, la producción de energía limpia que permita la transición energética. ¿Cómo puede ayudar el grafeno o los materiales grafénicos a resolver los múltiples problemas a los que nos enfrentamos? Existe un apartado en este artículo dedicado al uso de los materiales grafénicos en monitorización, detección y eliminación de contaminantes. Se hace un recorrido ilustrado con ejemplos y se muestran las tendencias de futuro en este campo. En sensores electroquímicos, por su elevada selectividad y sensibilidad, a la que se suma la gran variedad de materiales de grafeno disponibles y la posibilidad de anclarles otras especies, lo que amplía el rango de analitos a detectar. Las nuevas tendencias se orientan a desarrollar sensores de un solo uso, flexibles y que permitan la detección en el punto de generación del contaminante. En este caso, comúnmente se utilizan óxidos de grafeno parcialmente reducidos. Ahora bien, el problema no es solo detectar estos contaminantes, sino eliminarlos. Aquí también el grafeno y sus derivados pueden aportar soluciones. Muchos de los residuos que genera la industria están formados por corrientes acuosas que contienen compuestos orgánicos tóxicos y difíciles de eliminar. Este es el caso de antibióticos, disruptores endocrinos, pesticidas y colorantes. En este punto, las membranas basadas en materiales grafénicos para filtración de dichos contaminantes
están despertando un gran interés. El grafeno puede contribuir a facilitar la transición energética, tanto en la obtención de nuevos combustibles como el hidrógeno, así como sistemas de almacenamiento de energía renovable. El hidrógeno, como muy bien saben, juega un papel relevante en la transición energética porque se considera una fuente de energía limpia y renovable que puede ser utilizada para reemplazar los combustibles fósiles en diferentes sectores, incluyendo el de la movilidad. La obtención de hidrógeno mediante la electrolisis del agua, procedimiento que implica, como muy bien saben, la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno, utilizando electricidad, es un proceso conocido, pero que requiere un elevado consumo energético que limita su viabilidad. Se ha demostrado que el grafeno puede catalizar este proceso, mejorando la cinética de las reacciones de generación de oxígeno e hidrógeno y reduciendo el aporte energético necesario. Si además se utiliza energía proveniente de una fuente renovable, tendremos un proceso limpio, de ahí que se le denomine hidrógeno verde. Otro de los aspectos clave para facilitar la implantación de las renovables es el almacenamiento de energía. En este sentido, los sistemas electroquímicos han despertado un gran interés, entre ellos diferentes tipos de baterías, y los supercondensadores son los más destacados, gracias a su versatilidad, modularidad y escalabilidad. Los materiales grafénicos se han investigado ampliamente como materiales activos de electrodo en estos sistemas electroquímicos. He querido terminar con un conjunto de ideas que despierten el interés en los jóvenes por el mundo de los materiales, mostrarles cómo la gran variedad de materiales con propiedades que posibilitan su aplicación en campos tan diversos como pueden ser las tecnologías y dispositivos inteligentes, la industria verde, la nanotecnología ligada a medicina, electrónica e ingeniería, o la realidad virtual y aumentada, les ofrece opciones para orientar su formación y su futuro profesional y contribuir a dar respuesta a los múltiples problemas de nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rosa, por la interesante disertación. Paso ahora a presentarles a la siguiente autora. Se trata de Ángeles Gil. Ángeles es doctora en Matemáticas por la Universidad de Oviedo, institución en la que desarrolló su labor docente e investigadora y de la que es catedrática desde el 92. Y en la actualidad es académica de número de la Real Academia de Ciencias de España, así como académica electa de nuestra Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Su investigación se centra en el desarrollo y estudio de medidas de información en problemas estadísticos, especialmente en el análisis de datos imprecisos y en sus aplicaciones. Ha publicado cerca de 150 trabajos en revistas científicas, cerca de 40 capítulos de libro y ha editado varios de ellos, con un ámbito internacional. Entre otros galardones, ha recibido la Medalla de Plata del Principado de Asturias, la Medalla de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa, el Premio El Comercio 2023 en el apartado de Ciencia y es Fellow de la International Food Systems Association. Cuando quieras, Ángeles. El objetivo del trabajo es dar una visión del papel crucial que tiene la estadística dentro del análisis de datos y de las implicaciones y aplicaciones de ese análisis de datos. El trabajo, como se dice ahí, bueno, ahí lo digo de otra forma, huye de las formulaciones matemáticas y de los avales formales de la estadística. Ahí digo que pasa de puntillas. En realidad, y siguiendo un poquitín la idea o el espíritu de la revista RACI, pues podríamos decir que he levitado más que en realidad pasado de puntillas en respecto de los aspectos más formales. Y así puede ir orientado a una audiencia que no necesariamente tenga que ser muy especializada. Debe enfatizarse cuando se habla de la estadística, ¿se oye bien? Vale. Debe enfatizarse que por un lado está el desarrollo de las técnicas y por otro lado la aplicación de esas técnicas. Más
el micrófono. Que me acerque más. Sí. ¿Así? Vale. ¿Pero se me oye? Sí. No, porque si no vamos, que puedo hablar, no grito, quiero decir, puedo hablar más alto. A ver, en el desarrollo de las técnicas, es que tengo la manía de mirar para allá y entonces es cuando se me deja de oír, perdonad. El desarrollo de técnicas para el análisis estadístico de datos requiere una formación matemática muy profunda, una formación matemática muy elevada por parte de los investigadores que creen esas técnicas. Pero, sin embargo, los usuarios, quienes quieran aplicar, no necesitan en absoluto disponer de tal formación matemática muy fuerte. Eso sí, ahí hay que tener mucho cuidado, porque lo que puede ocurrir es que al pensar que el usuario no tiene por qué tener mucha formación matemática, se me olvidó decir al principio que en realidad Santiago Folgueras me ha provocado diciendo primero que la naturaleza es muy caprichosa, y lo es, y eso justifica la existencia de la estadística, y que en realidad en la vida hay muchos datos, muchos datos. Bueno, pues a ver lo que puedo decir de ello. Entonces, lo que es muy importante es tener en cuenta lo siguiente, que el hecho, podríamos decir que remedando un poco el artículo 6 del Código Civil, de que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento, bueno, pues los usuarios no tienen ninguna obligación de conocer bien lo que hay detrás de cada técnica estadística, pero sí las condiciones bajo las cuales las conclusiones que se obtienen por esas técnicas estadísticas son válidas. Y eso muchas veces se obvia. Y ahí es donde hay muchos errores y por lo que tiene a veces o ha tenido, yo creo que ahora ya tiene menos, muy mala fama la estadística. Y es porque en muchas ocasiones el abuso, y hay muchísimos trabajos sobre ello, el abuso de las técnicas estadísticas en muchas ocasiones obvia e ignora esas condiciones que deben satisfacerse los datos. Me estoy acordando ahora de una anécdota, no aparece en el libro, claro, en la revista. Hace varios años, bastantes, me comentaba el profesor Ricardo Anadón, que catedrático de Ecología de esta universidad, dice, ¿tú sabes cuántos errores hay de la técnica análisis de varianza? Una de las muchas técnicas estadísticas. Dice, ¿tú sabes cuántos artículos hay sobre cuántos errores se cometen aplicando el análisis de varianza? Sí, o sea, montones. Yo entonces no lo sabía, que había tantos errores, pero luego con el tiempo, como ya tenemos mucha más conocimiento por Internet, efectivamente se ve. El avance de la estadística de hoy en día se apoya de forma directa en otros dos progresos. Y voy a usar nuestro querido árbol de la ciencia y la ingeniería de la academia para decir cuáles son esas dos bases. La estadística sería una de las ramas, no sé si ahí aparece, sí, aparece, y dentro de las raíces, aunque también podrían ser ramas, a su vez, están por un lado la probabilidad y por otro lado está la informática, o en general las ciencias de la computación. En la teoría de la probabilidad reside esencialmente el apoyo de la validez, la objetividad, en realidad de la fiabilidad de las conclusiones estadísticas. Y en la informática, o en general en las ciencias de la computación, para que, o sea, la parte de la probabilidad lo que evita es que las estadísticas sean conclusiones a ojo de buen cubero. Todo el mundo podría dar conclusiones estadísticas, pero claro, la cuestión es que tengan una objetividad, una universalidad que nos la proporciona la probabilidad. ¿Y la informática qué nos proporciona? Pues que la mayoría de las técnicas que hay hoy en día sean verdaderamente viables su aplicación, porque podría no ser viable y más con la complejidad de la cantidad de datos, etcétera, que tenemos hoy en día. Esta sería lo que corresponde a la probabilidad. Y aquí hay una observación también importante en cuanto al software, que a mí se lo cuento todos los años. Cuando empiezo cualquiera de las clases de cualquier curso de estadística, siempre les hago este comentario. El software estadístico no es una panacea. El hecho de que cada vez se desarrollen más programas estadísticos gracias a los ordenadores, eso es una maravilla el que existan esos programas, pero uno no puede coger y pensar que mete los datos, yo meto los datos en el ordenador y si no explota, pues malo será que no vaya para adelante y esa... No, para que las conclusiones sean fiables se tienen que dar una serie de condiciones que uno no puede obviarlas. O sea, el desconocimiento, en este caso, de las condiciones no quiere decir que no haya que verificar que se cumplen.
y eso el ordenador rara vez nos advierte sobre ello, ni podemos controlar al 100% lo que hace. O sea, ahí se necesita un poco de inteligencia natural, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, lo que comentaba antes, se necesita para saber si las condiciones previas que se requieren, si lo que parece causal realmente es casual, etc. La probabilidad y la estadística, desde el punto de vista histórico, se remontan sobre todo a la probabilidad y la estadística que llamamos de tipo descriptivo a muchos años antes de Cristo, del nacimiento de Cristo. Pero la formalización, la estadística y la probabilidad actual se iniciaron en finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y aunque hubiera antecedentes muy anteriores, pero los objetivos y el alcance eran realmente muy limitados, los que había. En el trabajo se hace un breve recorrido, sobre todo se habla un poco de esos antecedentes, pero sobre todo se habla de la probabilidad y la estadística en el siglo XX y en este siglo, y un poquitín del final del siglo XIX. Se habla también, no por darle un toque feminista al artículo, sino simplemente porque quizá en estadística hubo desde el principio algunas mujeres en las discusiones, en los trabajos, en los desarrollos importantes. Por ejemplo, me hace gracia una estadounidense que yo creo que vivió siempre en Berkeley, desde luego hizo toda su carrera en Berkeley. Yo me acuerdo que ella comentaba que había hecho como una especie de doble grado, entonces no se llamaban así, en astronomía y por otro lado en matemáticas, especialidad estadística. Y se tuvo que dedicar a la estadística, aunque le encantaba la astronomía, porque los astrónomos no la dejaban entrar en sus departamentos. Bueno, fue una mujer, ya tendría ahora en este momento unos 100 años, pero bueno, la cuestión es que ella hacía ese comentario y lo que se dedicó es aplicar la estadística a la astronomía. Así tenía las dos cosas, las dos formaciones las podía utilizar, pero tuvo que trabajar en un departamento de estadística. Y también se habla de españoles que han trabajado en temas y que han hecho contribuciones relevantes. Entre otros, por ejemplo, pues aunque sea desde una perspectiva, si se quiere, más económica, pero hablaba de estadística, Álvaro Flórez Estrada, que da nombre aquí a una calle paralela a la Avenida del Cristo y que fue además, eso se pone dentro del artículo, fue quien figuraba los billetes de 25 pesetas que muchos de los presentes a lo mejor ni conocisteis, pero bueno, sí que algunos conocisteis las pesetas, ¿vale? En la segunda mitad del siglo XX, el ordenador supuso una revolución incontestable. O sea, nosotros, hoy en día yo creo que los estadísticos, no voy a decir que no seríamos nadie sin los ordenadores, pero bueno, al principio fueron las calculadoras de mesa y luego fueron los ordenadores y cada vez pues con más se pueden. Hay tres razones, como se puntualiza ahí. Por un lado, porque nos permiten, es por decirlo en el mismo orden, porque nos permite aplicar muchas técnicas que hoy en día, y con la cantidad de datos, como dijo Santiago Folgueras, que tenemos hoy en día, sería inviable el poder aplicarlas con tantos datos, o incluso por el tipo de técnica, si no dispusiéramos de ordenador. Pero también nos permite tratar tipos de datos nuevos. Por ejemplo, hay en ciencias de la salud, en climatología, en ingenierías, los que se llaman los datos funcionales. Esos datos funcionales serían absolutamente intratables de manera manual, digamos. Sin embargo, el ordenador te permite trabajar con ellos y también el desarrollo de nuevos métodos. No me resisto, aunque he dicho que no iba a entrar más que de puntillas, pero hay un método que es que me gusta tanto que tengo que comentar, lo que es el Bootstrap. El Bootstrap se creó en el año 79, o sea, finales de los 70, y es una técnica que, sin embargo, sigue muy vigente. De hecho, a su creador, Bradley Efron, le dieron el Premio Fronteras del Conocimiento en el año 2016, pero tiene muchísimos premios internacionales de todo tipo. Y la técnica la pena es que no puedo señalar bien, pero bueno, la idea es que se tiene una población y esa población no necesariamente se va a poner un modelo estadístico sobre ella, un modelo probabilístico sobre qué distribución van a tener los datos que se generan. Entonces, lo que se hace es, a partir de esa población se selecciona
una primera muestra. Eso se hace en estadística, lo que se llama la estadística diferencial, digamos que es absolutamente el mecanismo inmediato primero. Pero después siempre se utilizan condiciones. Bueno, pues el bootstrap no requiere apenas condiciones. Simplemente lo que hace es, de esa muestra que le dan inicialmente, genera tantas muestras como le dé la gana. Lo hace el ordenador, claro. Eso una persona no podría hacerlo. Entonces las genera con el mismo tamaño, con el mismo número de individuos de la muestra inicial, pero eso sí, son generaciones que pueden tener repeticiones y se pueden repetir individuos. Por ejemplo, un número muy corriente, no muy grande, de número de muestras que se pueden generar son, por ejemplo, 1000, pero vamos, se pueden generar muchas más. Tú el ordenador lo pones y a la que vaya generando muestras según distintas técnicas y después, a partir de ahí, se puede calcular pues, los valores que toma para cada una de esas muestras una medida, por ejemplo, la media, cualquier otra medida. Y al final lo que se obtiene como conclusión, que es lo que aparece a la derecha, acaba siendo la distribución de ese conjunto de valores que va tomando la media, por ejemplo, a lo largo de todas las muestras que hemos generado. Claro, cuanto mayor sea el número de muestras generadas, mejor será. Eso lo podría hacer un ordenador. Para discurrir eso y para intuir que eso va a estar bien, no se necesita demasiada matemática. Pero para demostrar que efectivamente eso que nos dice la intuición es verdaderamente algo sólido, se necesita probabilidad, o sea, matemáticas y de las fuertes. O sea, no vale con decir, bueno, yo tengo cierto control, no vale un conocimiento moderado de la probabilidad. Entonces, la gracia que tuvo este método no fue el hecho de que se le ocurriera esa generación que es muy intuitiva, sino el demostrar que efectivamente las aproximaciones, fuera cual fuera la forma de sacar las muestras, era válida. Bueno, dije que me iba a aguantar, pero en eso no lo he pasado tan de puntillas. Lo demás levito. Sigo levitando. Bueno, una pregunta a la que los estadísticos hemos de responder con cierta frecuencia, eso del Pinocho que aparece ahí, ya me lo he encontrado hecho, ¿eh? No ha sido una invención mía. Que, o sea, se dice muchas veces la estadística miente. Ya no quiero decir cuando lo mira o lo miraba el humorista gráfico Forges, porque le encantaba decir que la estadística mentía. Bueno, pero hay... digamos que es muy habitual considerar que la estadística miente o que algo relacionado. Existen muchos libros al respecto y muchas frases. Hay una que no me resisto a contar porque me parece muy graciosa, pero es simplemente muy graciosa. No es verdad, aunque la dijo un premio Nobel de Economía en el año 1991, Ronald Coase, que dijo lo siguiente. Bueno, no viene ahí la frase entera. Dice algo así como, si torturas los datos el tiempo suficiente, confesarán cualquier cosa. Si lo llega a pillar esto el Forges, habría disfrutado un montón y habría hecho un montón de chistes con ello. La frase es muy graciosa. Ahora, no es verdad si uno dispone del conocimiento estadístico suficiente y si no hay intereses espurios, si hay intereses ahí por detrás, o sea, digamos que los datos no están y la estadística no está al servicio del cliente. Otra cosa es que según quien lo maneje o según quien lo interprete, bueno, eso sí, pero no sería culpa de la estadística en cualquier caso. Por otro lado, es natural que la estadística, las conclusiones estadísticas no vayan acompañadas de una certeza absoluta, puesto que no recurren al total de la información, sino solamente a una parte, los datos. Pero lo que sí van acompañadas, que lo comenté al principio, es de medidas objetivas y universales de error, de confianza, de fiabilidad, etcétera, que hasta cierto punto podrían controlarse. Y por otro lado, la estadística no miente y lo que sí ocurre es que hay muchos malentendidos o abusos y en el artículo se habla precisamente de algunos, como el que comenté antes, que decía el profesor Ricardo Anadón, que efectivamente son muchos malusos por no aplicar en condiciones en que realmente se deben aplicar las técnicas. Bueno, la estadística, pensando ya en el futuro, se ha considerado durante mucho tiempo como un actor de reparto. ¿Por qué? Porque lo que se dedicaba a la estadística era aplicarse a muchas ciencias, ciencias de la salud, por supuesto, pero a muchísimas más ciencias se ha ido aplicando y entonces lo que brillaba, lo que era realmente sobresaliente eran las conclusiones
lo que se decía, pero no la estadística, no lo que estaba sirviendo de base para obtener esas conclusiones. Pero lo que ha ido ocurriendo es que la investigación en estadística no ha dejado de avanzar de forma imparable y en el momento actual le van adjudicando ya papeles, no sé si decir de protagonista, pero al menos sí de primera línea. Si el análisis de datos quiere estar a la última, quiere ser verdaderamente, no le quiero llamar análisis de datos moderno, sino simplemente estar a la última, tiene que tener en cuenta los avances en estadística. ¿Vale, Santiago? Quiero decir, porque es que muchas veces parece que nos consideran que los estadísticos somos el análisis de datos rancio. No, somos un análisis de datos que sigue avanzando y que se apoya, por supuesto, en todas las ciencias de la computación y en todas las ciencias, porque todas las ciencias motivan a la estadística. Que muchos de los procedimientos estadísticos han surgido de problemas del mundo real en distintos campos, desde la ingeniería hasta la agricultura, hasta cualquier campo. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí es donde vuelvo a decir también eso, que no debería, o sea, la estadística no se quiere quedar solita. No quiere ser la reina del pop o la reina del mundo, no quiere ser el ombligo, quiere estar y colaborar con las demás ciencias, por todo, o bien para suministrar herramientas, o bien para recibir herramientas de otras ciencias. Y acabo ya como el leitmotiv del trabajo, también tenía su leitmotiv Ángel, y entonces yo también tengo el mío, y me lo da Bradley Efron también, que es la frase con la que inicio el artículo. Bradley Efron, que fue el padre del bootstrap, y que dice la frase lo siguiente: aquellos que desconocen la estadística están condenados a reinventarla. Me ha gustado tanto, esta sí que me ha gustado. Esta no me parece graciosa, me parece una verdad como un templo, y ojalá consiga convencer con el artículo a quienes lo lean o a quienes escuchen el trabajo en su momento en las charlas que demos. Vale, muchas gracias. Perdón. Perdón, es que me olvidé de algo. En este artículo yo debería haber agradecido a muchos de mis compañeros y incluso de la academia que me echaron una revisión final del artículo, pero yo el artículo no se lo quise dedicar a ellos, sino dedicarlo a mi compañero Miguel López Díaz, que se nos marchó hace 2 meses y que era alguien muy fundamental para todos nosotros y para todo nuestro grupo. ¿De acuerdo? Y no quería que se me olvidara. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, paso por último a presentar al último de los autores, los artículos, que no por ser el último es el menos importante. Es Marco de la Rasilla Vives. Marco se doctoró en Historia en la Universidad de Oviedo en el 87, institución en la que es profesor titular de Prehistoria en estos momentos. Sus principales líneas de investigación son paleoambiente, economía, sociedad, cronología, tecnología y tipología de la industria lítica y ósea del Paleolítico Medio, los neandertales, y Paleolítico Superior, los humanos anatómicamente modernos, arte rupestre y mobiliar paleolítico, historiografía de arqueología en el primer tercio del siglo XX. Ha participado en varias excavaciones arqueológicas en yacimientos paleolíticos hispanos, habiendo dirigido o codirigido las de los yacimientos de Bar del Pino, en Cuenca, Kefel Hamar, en Marruecos, Cueto de la Mina, Jonín y El Sidrón, en Asturias, y además ha comisionado las exposiciones tituladas Conde de la Vega del Sella y Los 13 del Sidrón. Cuando quieras, Marco. Bueno, pues muchas gracias, en primer lugar, por invitarme a participar en esta revista. Bueno, hay una evolución biológica que todo el mundo es consciente de ella, y todos los que estamos aquí debemos el estar aquí e incluso conocer tan profundamente las cosas tan interesantes que nos han contado los colegas, incluso un porciúnculo del universo. Se lo debemos a un hominino hace 7 millones de años que se llama Horrorin tugenensis, que se empezó a poner de pie. Algo que para nosotros ya es prosaico, pero que tuvo, junto con otras estrategias, una potencia extraordinaria para que nosotros podamos estar aquí haciendo lo que estamos haciendo, ¿no?
Y esto es importante. Hay una evolución biológica que lógicamente todo el mundo conoce. Hay episodios interesantísimos como es la cerebralización, el aumento del cerebro, fundamentalmente por comer carne y grasa, y otras muchas cosas que son interesantes y que nos han traído hasta aquí. Ahora mismo es probable que sigamos haciéndolo y quizá una de las evoluciones que tengamos es precisamente con la muela del juicio, que como ustedes bien saben nos la tienen que quitar a mucha gente y hay gente que ya nace sin ella. Y tenemos que gastarnos un dineral para abrir los dientes a la gente joven para que les quepan en la boca. Pero en fin, habrá otras evoluciones obviamente que descubriremos más adelante, ¿no? Pero en fin, era importante también tenerlo en cuenta. Es verdad también que a lo largo del tiempo, a pesar de que ahora parece ser que se niega, ha habido una evolución climática, obviamente, y una evolución de la biota, es decir, la fauna y la flora adecuada a la evolución climática y a la posición geográfica en la que se está. Y los humanos, a lo largo del tiempo, se han tenido que adaptar, adecuar a esa realidad. A partir de un cierto momento han empezado a modificar bastante ese medio, básicamente cuando se empezaron a domesticar las plantas y los animales, ¿no? Entonces lo que se pretende aquí es plantear pues, ese proceso fundamental en el que estamos inmersos y del que vivimos todos nosotros, ¿no? Hay una cuestión interesante en los homininos y sobre todo en algunos primates, que nosotros tenemos dos capacidades fundamentales que no tienen otras especies. La capacidad de modificar cosas y, en segundo lugar, este gesto. Se observan a los niños pequeños, o niñas, por supuesto, hacen así. Eso es algo que no tiene ninguna otra especie y eso nos da una dimensión evolutiva extraordinaria. Y el tema de la modificación, una de las cuestiones fundamentales, la fabricación de herramientas. Alguien dirá, bien, ¿un chimpancé las hace? Sí. Los monos capuchinos también. Un chimpancé mete un palito en el termitero, ciertamente. Eso es una gran ventaja que tienen los homininos, entre otras, por supuesto, los chimpancés. Pero nosotros hemos dado una dimensión extraordinaria y nueva. Ahora para nosotros es evidente, abrimos el cajón de la cocina, las herramientas y hacemos mil cosas. Nos han contado el CERN, Dios mío, hasta dónde ha llegado la cuestión. Pero para llegar ahí ha habido que unos individuos, unos llamados Homo habilis, ya hace 2.500.000 años, que comprobaron que algún tipo de rocas eran estupendas para generar filos. Y no solo filos, sino también puntas. Y con un filo y una punta hemos llegado hasta aquí. Y no hay más que abrir el cajón de la cocina, ¿vale? Y además se dieron cuenta que había unas rocas mejores que otras. ¿Y cuáles eran las mejores? Pues dos de ellas, fundamentalmente, hay alguna más. La fundamental es el sílex, el famoso pedernal, que en la escala de Mohs está en el 7. El 1 es el talco, el 10 el diamante, el 7. Y las rocas volcánicas, que son parecidas, ¿no? Luego, evidentemente, en muchos sitios pues no había y buscaban la que hubiera, ¿no? Pero se dieron cuenta que partiendo un canto rodado que encontraban en el río, fundamentalmente, o en la playa, se conseguía un filo y una punta. Y con eso hemos, insisto, llegado hasta aquí, ¿no? Y lo que ha habido es un progresivo mejora y aumento de la caja de herramientas. Ahora mismo para nosotros es obvio, vamos a una caja de herramientas, pero el hecho de tener un martillo y después un destornillador, luego un alicate, etcétera, ha hecho un progreso extraordinario y ha sido un proceso de algún millón de años que otro. En prueba-error, cosa que hacemos normalmente, que es lo que nos contaron antes, Santiago, pues bueno, pues van haciendo, miran, bueno, pues es algo que lógicamente forma parte de nuestro proceso evolutivo. Otro salto extraordinario del que seguimos viviendo es la pirotecnología, haber domesticado el fuego. ¿Con cuántas cosas se está haciendo el fuego? Ahora damos a un botón, encendemos, se enciende el calentador, nos duchamos y no pasa nada, ¿no?
Pero esto es algo extraordinario, el haberlo podido domesticar y sobre todo que con el fuego, como nos contaba también Rosa, pues hay transformaciones desde la cerámica, el metal, un montón de cosas que han servido pues, para que estemos aquí todos de forma evidente. Y la domesticación es algo, aparentemente está claro que hace 600.000 años ya estaba domesticado, hay gente que opina antes, pero bueno, ya con eso y sobre todo la transformación del alimento. Lo que hace, por supuesto, ampliar el abanico de elementos que se pueden comer, básicamente porque el fuego transforma, no hay más que ver cómo se hacen las berzas, que hay que hacerlo y tirar y volver a hacerlo, ¿no? O si no uno termina fatal. Bueno, esta es una cuestión clave en el proceso, aparte de todo permite calentarse, permite ahuyentar a las fieras, etcétera, ¿no? Otra cuestión fundamental asociada al fuego, y que hay un libro precioso de Faustino Cordón, que fue un biólogo muy interesante, que se llama Cocinar hizo al hombre. Bueno, de aquella todavía el género no estaba funcionando, ¿no? Y lo que plantea es algo, bueno, que puede ser discutible, pero yo creo que es muy cierto, que contribuyó al menos al desarrollo del lenguaje. Televisión mediante, que ahora ya no lo permite tan fácilmente, bueno, qué maravilla poder irse con unas familias o amigos a tomarse una chuletada al lado del fuego y hablar, intercambiar, ¿eh? Esto es algo clave en el proceso y que lógicamente la complejidad pues ha ido haciendo cada vez mayor y somos que yo sepa, los únicos que tenemos un grado de complejidad en el lenguaje, simbólica, etcétera, etcétera, extraordinaria, ¿no? Y probablemente la cocina, el fuego, la transformación haya sido, si no la espoleta, pero sí haya ayudado al desarrollo de todo este proceso. Otro elemento interesante es que a partir de un cierto momento se dieron cuenta que el asta, sobre todo el asta, básicamente de ciervos y renos y megaceros, porque astas tienen otros animales, han sido fundamentales para poder hacer instrumentos y añadir a la caja de herramientas instrumentos que no se pueden hacer en piedra. Incluso en piedra se consiguieron objetos técnicos simples perfectos como la punta de flecha, pero en hueso se pueden hacer muchas más cosas, como por ejemplo la aguja de coser. La aguja de coser se inventa hace 20.000 años y no ha variado hasta la fecha. Lo único ha sido la materia prima, pero es la misma. Y además coincide probablemente con un episodio muy frío, lo que se llama el último máximo glaciar. Aquí en el Cantábrico las nieves perpetuas estaban a 1.500 metros de altura, con lo cual calculen, ¿no? Entonces la caja de herramientas se llena de este tipo de instrumentos. Pero no solo son instrumentos funcionales, son también instrumentos que llamamos de arte mueble, arte mobiliar, en donde ya se incorporan elementos del mundo simbólico, que ya existen, Los neandertales utilizaban plumas de colores, utilizaban para pintarse. Evidentemente el color es un elemento simbólico, no da de comer, y con contenidos muy importantes que, por ejemplo, ¿cuál es el color del equipo de fútbol de España, por decir algo? Le llaman la roja, pero ¿cuál es el de Holanda? Los ogons, naranja. Y así sucesivamente, de modo que, sí, y bueno, nos digamos las abuelas, todos los mensajes de las flores, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el color tiene mucho que ver en todo este proceso, y esos instrumentos que llamamos arte mueble, que están grabados, decorados con figuras animales, figuras humanas, que lógicamente tenían que tener un contenido simbólico, igual que lo tiene el bastón de mando de los alcaldes o los signos de los generales, por ejemplo. Bien, mundo simbólico. Aquí no hablo de religión, hablo de mundo simbólico en sensu lato. Algo emocional, psicológico, trascendente. Todo el mundo supongo que conocerá el arte parietal, el arte que aparece en las cuevas y abrigos, que eso está fundamentalmente, aunque probablemente los neandertales pudieron hacerlo, asociado a los humanos anatómicamente modernos, que somos nosotros. Como bien saben, hace 150.000 años había en el planeta 6 especies del género Homo, solo quedamos nosotros.
O sea, nuestro sí no es desaparecer, porque es una cuestión evolutiva, ¿no? Pero esto es interesante tener 150.000, probablemente parezca mucho, pero no es nada en tiempo, digamos, histórico. ¿Y qué hay? Son las primeras grafías humanas, representaciones, cualquiera que conozca a Tito Bustillo. ¿Qué significa eso? Ya no es supervivencia, hay una cosmovisión, hay esquemas de valores. Confieso que no tenemos ni idea de lo que significa. Difícil saberlo. ¿Por qué? Pues porque no conocemos los símbolos, no conocemos las liturgias. Si alguien ve ahora una paloma con un olivo, sabe lo que significa. Si no tiene el significado, es una paloma con un olivo, ¿vale? O el signo circular, así que en definitiva son dos formas de la paz desde distintas posibilidades, ¿no? Bueno, esto es interesantísimo porque ya hay unos elementos del mundo simbólico trascendente que evidentemente han ido complejizándose. Lo único que ha habido es una complejización progresiva de todos estos fenómenos hasta llegar ya a, fin, no sé, a encontrar una partícula que nos resolverá la vida muy probablemente. Enterramientos, pues lo mismo. Lógicamente, la gente se moría. En los momentos iniciales, pues hay algunas evidencias de enterramientos en algunos lugares, pero indudablemente hay un significado también en relación con la muerte. Hay uno muy interesante en Neandertal, en Sanidar, donde aparecía materia orgánica. Analizada esa materia orgánica, se veía que eran flores, y flores de colores. Qué casualidad, ¿no? El color y la muerte, de nuevo, ¿eh? No hay más que vernos en nuestros casos. Lo mismo que en el mundo árabe el luto es de color blanco, nosotros negro. Bueno, los enterramientos, indudablemente, bueno, ya hablaré de ellos un poco más adelante. Otro elemento fundamental, domesticación de plantas y animales. Seguimos viviendo de este proceso. Lo haremos más sofisticado, pero cuando en un momento determinado deciden que cierto tipo de plantas se pueden domesticar y cierto tipo de animales también, hemos dado un salto cualitativo en el proceso evolutivo, indudablemente. ¿Es la hora? Vale, voy. Bueno, bien, si domesticamos plantas y animales hay que estar más estables. Poblados, ciudades, enterramientos, necrópolis, fuego, metalurgia, se dan cuenta que... Y la cerámica, por otro lado, evidentemente, ¿no? Y eso lleva a sociedades complejas, en las que estamos inmersos de una forma evidente. Muchas gracias. Perdón. Y no quería terminar porque puse un ejemplo de uno de los mejores yacimientos neandertales del mundo mundial, que está en Asturias. Hemos tenido esa suerte. No somos Atapuerca, ¿eh? Eso es otro tema, pero en neandertales, pues sí. Y entonces hay un ejemplo de todo, parte de lo que estoy contando, del yacimiento del Sidrón, que está en Piloña y del que ha habido mucha información muy interesante sobre un grupo neandertal emparetado de 13 individuos que fueron canibalizados hace 49.000 años. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marco, también por esta interesantísima contribución. Y bueno, nada más, ya solo queda cerrar el acto, no sin antes volver a agradecerles a todos y especialmente también a nuestros patrocinadores, pues todo el apoyo que estamos recibiendo. Decirles que si alguien está verdaderamente interesado en recoger un ejemplar de esta revista, pues lo va a poder llevar a casa hoy mismo. Y nada más, en nombre del presidente de la Academia y de todos sus componentes aquí presentes y los no presentes también, darles las gracias por su asistencia y damos por concluido el acto, si bien por sugerencia del presidente quisiésemos hacer unas fotos con el premiado antes de que se marchen corriendo a casa. Muchas Cristina, gracias. ¿me dejas hacer...? No. Solamente una cosa muy rápida y muy pequeñita, presidente, que no he dicho nada en los agradecimientos, porque figura en la revista, pero sí quiero hacer mención expresa
a Consuelo Martínez, que aparte de coordinar con Javier este volumen, también me hizo una revisión final del artículo. Yo creo que estas cosas son de agradecer. Muchas gracias. Gracias, Chelo. Gracias.